profesores de uno. Esto fue un trabajo que hizo Euler, pero bueno, un poco más adelante en el tiempo, Riemann en su tesis doctoral consideró esta función para valores complejos de S. Es decir, que esta función definida a través de esta serie en principio estaría definida sobre todo un semiplano de los complejos con parte real mayor estricta que 1. Ahora bien, una propiedad, bueno, no es inmediata, pero es una de las primeras cosas que uno empieza a ver, es que esta función se puede escribir como un producto sobre los números primos. Y la idea de la prueba es, no sé si es relativamente sencilla, es agrupar los términos de esta serie, ya que los podemos ordenar de, bueno, me olvidé mencionar que esto es absolutamente convergente, se puede hacer la prueba contando por el valor absoluto de los términos y usando el criterio de la integral, pero bueno, todo converge bien y ya que es y como es absolutamente convergente podemos reordenarla como se nos antoje y podemos agrupar de tal manera que tengamos primero los números n que son divisibles por 2 y no por 4, y luego los que son divisibles por 4 y no por 8, y así sucesivamente hasta el término kn, donde tenemos los términos divisibles por 2 a la k y no divisibles por 2 a la k más 1, más un término que nos queda al final, que son todos, no sé si está puesta el primero acá, sí, todos los que son coprimos con 2, perdón. Ahora, lo que nos queda es un término básico, cuando sacamos los factores comunes nos queda un término repetido, que al ser esencialmente estamos considerando una subserie, si me permiten usar esa palabra, que también converge por ser, esencialmente estamos sumando menos cosas, con lo que eso quiere decir. Entonces podemos tratarlo como un número, sacarlo del factor común y nos aparece la serie geométrica de razón 1 sobre 2 a la s. Entonces eso sabemos cuánto suma y lo podemos escribir en su forma cerrada, que es 1 sobre 1 menos 2 a la 1 sobre 2 a la s, por lo que queda. Ahora, este razonamiento lo podemos repetir con el siguiente número primo, que es 3, y así sucesivamente para los primeros k primos, y lo que nos va quedando ahí es este término, este conjunto j de la k, son todos los números naturales que son coprimos con los primeros números primos, los primeros k números primos. Y eso es un cálculo relativamente sencillo, se puede ver que ese término converge a 1, por lo tanto, conforme k tiende a infinito, encontramos que la z se escribe como producto sobre números primos. Bien. Bien, bueno, ahí se empezaba a ver un poco la relación que tiene la función con los números primos. Por ahí a varios de los que estamos acá nos suena función z de Riemann, una hipótesis ahí dando vueltas, que por algo, no sabemos bien por qué, tiene que ver con los números primos y su distribución. Bueno, ahí lo que comentaba Diego es una forma de escribir la función en base a los números primos. Así que empezamos a ver que posta, o sea, en serio, está relacionada con los números primos. Acá, así, sin demostración y ni siquiera sin ideas, pusimos otras dos propiedades de la función z, que son su recíproca, en donde de nuevo aparecen mencionados los números primos, pero muy por arriba lo comentamos, y las potencias de la función, como quedan. Por otra parte, lo que hicimos fue el cálculo de z en 2n para n natural, o sea, en los números pares positivos. ¿Por qué elegimos calcularla acá? Durante muchos años, más de 100 seguro, estuvo abierto el problema de calcular la función z en 2. Hoy eso por supuesto está resuelto y de hecho es posible calcularla para todos los pares positivos, así que eso es lo que hicimos bien en detalle en el trabajo y acá apenas lo comentamos un poco, porque es una idea que en principio no se entiende bien de dónde podría llegar a salir. La idea es tomar, ahí arriba está escrita la cotangente, que no dice qué tendrá que ver acá. La cotangente es coseno sobre seno, que se puede escribir en términos exponenciales, acá en variable compleja. Y bueno, consideramos esa s sobre e a la s menos 1, que es una función analítica, no es tan directo, o sea, en principio uno dice tengo un problema en el 0 porque se me anula el denominador, pero como tengo un s multiplicando arriba se soluciona, así que es una función analítica que se podrá escribir como en su serie de Taylor con ciertos coeficientes beta sub n. Entonces, bueno, tenemos la segunda ecuación y la observación es que estos beta sub n son calculables porque lo que hacemos es, me queda muy lejos, es agarrar la primera igualdad
y evaluar la serie de S sobre E a la S menos 1 en 2i pi por S, que es lo que tenemos ahí. Cuando hacemos eso podemos dejar pasar cosas de un lado para el otro sin problema y tenemos que 1 es igual a toda esa serie, que es una serie de Taylor, una serie de potencias. Y por unicidad del desarrollo en serie de Taylor, la función 1 se escribe como 1 más 0, 0, 0, 0, así que el primer coeficiente tiene que ser 1 y todo el resto tiene que ser nulos. De ahí sacamos que el beta 0 vale 1 y bueno, el resto de los betas sub n se puede calcular recursivamente de esta forma. Bien, entonces nos quedamos con que los betas sub n es posible calcularlos. Entonces, tenemos lo de allá arriba y por otro lado, acá, tenemos esta expresión de ahí abajo de la del seno de pi s sobre pi s, que se puede escribir como ese producto. Eso es un resultado que al menos nosotros lo vimos en funciones analíticas, quizás les suene. Tenemos esa propiedad, así que vía aplicar logaritmo y después derivar, conseguimos la siguiente expresión, que si se fijan es de nuevo S pi cotangente de S pi, escrito como en términos de otra serie. Bien, si querés papar. Si las reagrupamos un poco, tenemos las dos representadas a la misma función, así que son iguales. Y de nuevo, por unicidades de desarrollo de Taylor de las funciones, los coeficientes se ven obligados a ser iguales. Así que, mágicamente, ahí nos había aparecido, no lo comenté en el anterior, pero aparece la z evaluada en 2n y nos queda igualada a toda esa expresión que hay ahí, que no la voy a leer. Y entonces así logramos calcular z evaluada en 2n para cualquier n mayor o igual que 1. Y a modo de ejemplo, bueno, ahí tenemos lo que vale z en 2, que es el problema este de Basel que estuvo tanto tiempo abierto, y lo que vale z en el 4, que son valores bastante bonitos. Bien, y lo último que voy a decir por ahora es, de nuevo aparecen los números primos, y empieza a aparecer lo que es pi de x, o pi de n, que es la función que más nos interesa. Es la que cuenta la cantidad de números primos menores o iguales que un n dado. Entonces, a partir de esta definición, se usa un hecho que parece bastante sencillo, digamos, pero es muy ingenioso, el de ahí arriba, que es pi de n menos pi de n menos 1, que va valiendo 0 y 1 según que n elija. Y bueno, también usando las integrales, a primera que vemos ahí, llegamos a que el logaritmo de la z tiene una representación integral y que en el integrama aparece la pi de x, esta tan codiciada. Bueno, hasta ahora todas las cuentas que estuvimos haciendo son en el dominio natural de la z, que es el semiplano de parte real mayor estricta que 1. Y lo que nos interesa es ver si podemos extender este dominio de alguna manera. Y una de las primeras cosas que hacemos es usar un resultado técnico que, bueno, acá no está mencionado, pero no viene tanto al caso. Lo importante es que aplicando ese resultado al caso particular de la z, obtenemos otra representación de la función que está dada por esta integral más un término constante y el término de la forma 1 sobre s menos 1. Eso ya nos dice que la z en 1 tiene un polo de orden 1. Y lo otro importante para mencionar es que el lado derecho de la expresión tiene sentido para valores cuya parte real es mayor estricta que menos 1. Entonces eso ya nos da una manera de extender el dominio de la función más allá del dominio natural. Ahora, lo que hacemos es, lo que observamos es que si nos paramos en la franja con valores cuya parte real está entre menos 1 y 0, encontramos que esta integral entre 0 y 1 coincide justamente con los términos sueltos que aparecen en la representación original. Entonces esto nos permite compactar toda la representación de z como una integral entre 0 y infinito de toda esa cosa horrible. Que bueno, a partir de eso lo que hacemos es sustituir el numerador por su serie de Fourier. Bueno, no viene el caso con su serie de Fourier, pero siguiendo un razonamiento, usando varias cuentas que involucren a las propiedades únicas de la función gamma, llegamos a esta expresión. Y esto es lo que se llama ecuación funcional de la función z de Riemann, y la particularidad que tiene es que nos permite de alguna manera reflejar valores de la función en torno a la línea de números complejos cuya parte real es exactamente un medio.
Entonces, si bien la función z originalmente solo tendría sentido para valores cuya parte real es mayor o estricta que 1, usando la fórmula de reflexión podemos forzar la definición de la z en todo el plano complejo salvo en 1. Simplemente definiendo de prepo sus valores en aquellos cuya parte real sea menor o estricta que 1. Y entonces tenemos toda una extensión de la z a todo el plano complejo salvo por el 1. ¿Por qué está bien definido esto? Porque bien los dominios de cada representación se superponen. Bueno, esta extensión es única porque son todas extensiones analíticas y por el principio de extensión analítica hay unicidad. Bien, entonces, volviendo a los números primos, el teorema que vamos a tratar acá es el teorema de los números primos, que dice que la pi de x, que es esta función que va contando los primos, en el infinito se comporta como la x sobre el logaritmo de x. Estrictamente hablando, si hacemos el cociente de las dos funciones y tomamos límite, eso nos va a dar 1. Eso es lo que dice el teorema. Lo probamos en el trabajo y acá vamos a comentar un poco la prueba, para la cual necesitamos definir esta psi de x, que ya de entrada depende de los números primos, digamos, va sumando sus logaritmos. Bien, y la phi de x, que es integrar la psi entre 1 y x. Bien, entonces, lo que hicimos fue probar como una cadenita de resultados que nos llevaron a como corolario tener el teorema en realidad. El primer resultado es que si la psi de x, esa que definimos antes, se comportara como x, entonces vale el teorema de los números primos. Eso, la idea de la prueba no es muy misteriosa, es simplemente empezar a manipular el límite y lograr ensanguchar el inferior y el superior entre 1 y 1, con lo cual tenemos que todo da 1 y vale el teorema de los números primos. El segundo teoremita que probamos es que si la phi de x, en la segunda que definimos recién, se comportase como x cuadrado sobre 2, entonces la psi se comporta como x, que es justamente la hipótesis del teorema anterior. Esa, la idea de la prueba, es muy similar al otro teorema. Y después finalmente entonces probamos que la hipótesis de este segundo teorema es cierta, que phi de x se comporta como x cuadrado sobre 2. Para hacer eso, bueno, ahí lo pusimos, es armar una función adecuada, integrarla en caminos ingeniosos, y en este teorema es en donde se empieza a hacer uso extensivo de la función z. Ahí fue crucial para demostrarlo, porque en realidad fuimos demostrando y comentando, a veces demostrando, a veces comentando, unos lemas técnicos previos, uno de los cuales nos permite escribir a la phi en términos de la derivada logarítmica de z, o sea, z' sobre z. Así que es esa la representación en realidad que se usa en la demostración de este teorema. Entonces, al tener que phi de x se comporta como x cuadrado sobre 2, automáticamente tenemos que psi se comporta como x, y por lo tanto automáticamente tenemos asegurado el teorema de los números primos. Y la última observación, antes de pasar a la siguiente, es que en el teorema este, que fue la prueba es la más complicada de las que hicimos, es fundamental el hecho de que la z no tiene cero sobre la parte sobre la recta parte real igual a 1. Eso no lo demostramos porque excede a nuestras capacidades por ahora, pero lo asumimos, confiamos en que está bien hecho y lo usamos para demostrar ese teorema que aparecía ahí. Bien, bueno, la siguiente pregunta natural que uno se hace cuando estudia funciones, y en este caso particular se va a ver por qué esto es interesante, es los ceros. Y bueno, las distintas, usando cada una de las representaciones de la función z en sus respectivos dominios, podemos ver que, por ejemplo, en el semiplano con parte real mayor estricta que 1 no puede haber ceros, por definición, básicamente. Ya que está definida como una serie que no puede necesariamente converger algo no nulo. Y por otro lado, usando la ecuación funcional, vemos que en el semiplano con parte real menor estricta que 0, podemos usar la ecuación funcional y ver que salvo por ceros que están dados en los enteros padres negativos, que vienen por el factor seno de pi sobre 2, no hay otros ceros en esa región. Entonces, bueno, por lo que comentaba Ana recién, en
en la franja con parte real exactamente igual a 1 no hay ceros, y esta misma fórmula permite argumentar que no puede haber ceros tampoco en la franja con parte real exactamente igual a 0. Entonces lo único que queda de misterioso es qué pasa en esa franja que queda en el medio. Y entonces, bueno, nos preguntamos, bueno, ¿hay más ceros? Bueno, sí, hay. Hay infinitos. De hecho, no sé el número exacto, pero creo que son trillones calculados hasta ahora. Y como ejemplo tenemos estos que creo que son los primeros 6, si contamos desde el x. Y bueno, y no es casual que todos tengan parte real igual a 1 medio, porque eso me lleva a la conjetura, que es que, bueno, Riemann conjeturó que efectivamente todos los ceros no llamados no triviales, justamente porque en algún sentido tienen un comportamiento exótico, son de la forma 1 medio más i t contiene un número real. Y bueno, hoy en la charla que dio la doctora Galín, seguía sin resolverse, aunque parecía que había rumores de que había algo encaminado. Calculo que ahora sigue igual, así que esto sigue siendo una hipótesis. Bueno, y lo último que me queda por decir es, bueno, ¿por qué interesa? Más allá del interés por abstracto, es porque la función psi que definimos hace un rato está involucrada en una identidad que depende de cuyo comportamiento está controlado por los ceros de la función z. Y bueno, la psi por definición involucra de hecho a los números primos, de hecho a las potencias, números primos, en algún sentido lo que nos está diciendo es que el comportamiento de la psi viene dado directamente por la distribución de los ceros en la franja crítica. Bien, y para completar esto de por qué interesan los ceros, lo otro que elegimos contar es que ya está probado por Hadamard y de la Vallée-Poussin que al aproximar la función pi usando la función Lie de x, que es esa integral que está definida ahí abajo, el orden del error que se comete tiene esa pinta. Entonces, resulta que si la hipótesis de Riemann fuera cierta, que hay como bastante consenso de que estaría siendo cierta, este error se puede controlar mucho mejor. Es medio mágico quizás, por lo menos nos pareció, que ¿qué tiene que ver esto? O sea, a medida que, resulta que a medida que se va entendiendo en cómo están distribuidos los ceros de la función z en esa banda crítica, se va pudiendo acotar un poco más el error y entender un poco más el error de esta aproximación. Y bueno, efectivamente, o sea, de hecho, si la hipótesis fuera cierta, como comentaba recién, el error que se comete al usar la función Lie para aproximar la función pi estaría controlado por esa constante de raíz de x logaritmo de x, que es algo mucho más bonito que el orden del error que ahora tenemos que sí está probado. Bien, bueno, y un poco recién cuando nos presentaban hablaban de que la idea había sido contar cosas nuevas, es una cosa bastante vieja, pero nos pareció interesante porque sigue sin resolver, tiene más de 160 años, la encontramos está en el paper, creo que es la tesis doctoral de Riemann, que es de 1859, así que tiene varios años. Y bueno, actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo para intentar encarar el estudio de esta hipótesis? Se están usando unas funciones que son las llamadas funciones L. No encontramos una definición muy concreta y accesible. Lo que sí sabemos es que las funciones L van a ser funciones que se pueden escribir de esa manera, como esa serie, donde los a sub n no pueden ser cualquier cosa, sino que van a tener que ser una sucesión de números que vivan en algún cuerpo cuyo crecimiento esté acotado por el de algún polinomio. Esa es la restricción que por el momento tenemos para las funciones L y la que nos va a garantizar que esta serie tenga sentido al menos en algún semiplano complejo. Bien, y de entre todas las funciones L, que para nosotros son cualquiera que satisfaga que se puedan escribir de esa forma,
Interesan particularmente las que cumplen con estas propiedades que listamos acá. Por supuesto que la función z de Riemann es de una función L y cumple con estas propiedades que escribimos acá, que son producto de Euler, que se sale ahí, si para cualquier par de subíndices coprimos el a sub n por el a sub m me da el a sub n por m, y los términos cuyos subíndices, la potencia de un primo, satisface cierta relación de recurrencia, es todo muy vago lo que estoy diciendo, entonces la función tiene que poder escribirse como un producto sobre primos, donde esos f sub p que aparecen ahí van a ser polinomios a coeficientes complejos con término independiente igual a 1. La función z de Riemann cumple con esto. La otra propiedad que nos va a interesar es la de continuación analítica, que es la que comentó Diego. La función z, si bien primero está definida en un semiplano, después probamos que se puede extender meromorfamente a todo el plano complejo. Y nos van a interesar las funciones L sobre las cuales podamos hacer una construcción parecida, que tengan una extensión meromorfa a todo el plano complejo. Nos interesa que satisfagan una cierta ecuación funcional, que hoy charlando en la charla, valga la redundancia, del mediodía, entendimos que quizás esta ecuación funcional tendrá que ver con un cierto tipo de reflexión, que es la que comentamos que cumple la función z, y por último que cumplan algún tipo, o sobre las cuales se pueda conjeturar algún tipo de hipótesis de Riemann. Es decir, que los ceros de la función se concentren en alguna banda o en alguna recta crítica. Bien. Y ahí tenemos un poco la bibliografía que estuvimos usando. También estuvimos mirando unos videos de YouTube que están muy buenos. No suelo como citarlo, así que no están, pero están muy buenos. Son confiables, puedo asegurar que son confiables. Bien, y eso es todo. Gracias de nuevo.